Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, gracias por estar, por pertenecer, por el suspiro inteligente que nos damos cada tarde a las 6:30 y a las 9 de la noche, por supuesto también, reencontrarnos en Telesucesos. Siempre este abrazo de emoción, de esta detención humana que hacemos cada día para llevarte herramientas funcionales y sobre todo con la intención y el protocolo siempre elevado de sentar aquí a estas personas, a personajes extraordinarios, a historias extraordinarias también que nos ponen en contacto con lo que queremos lograr, que es una conciencia activa, una inteligencia emocional y sobre todo la posibilidad de acercarnos a ese puerto maravilloso que tenga la palabra felicidad. Pero la felicidad humana, la que permita los matices, las tristezas, los dolores, las alegrías, pero sobre todo que al final podamos integrar la vida y decir que pase lo que pase, esto sigue siendo un milagro y ese sentir hay que honrarlo y decir, la vida vale la pena. Redes sociales como Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter y ahí está tu página de Frente a la Vida. Pone Frente a la Vida en el Facebook y vas a ver además todos los programas que tenemos de Telesucesos gracias a nuestro canal en High Definition y ahí vas a ver, si no lo pudiste ver en tiempo real y ubicarnos a las 6:30 y a las 9 de la noche, ahí los tienes para que hagas esa degustación con tu gente maravillosa, con tu familia, para encontrarnos en ese grado de la sonrisa. Aquí está, lo estoy viendo que se está como estirando, está haciendo calentamientos aquí, como una clase de yoga, porque tenemos a nuestro querido amigo Javier Bonilla, mejor conocido como el Bonín. Gracias por estar aquí, ¿no? Todo un gusto, ¿vale? Gracias, Juan Diego. Y más que ejercicios de estiramiento, que cuando te oí esa presentación de los grandes personajes que hablaba, decía, yo me puse nerviosísimo, pero te agradezco. Tú eres un gran tú eres un personaje, tú eres un ícono sobre el mundo de la caricatura, de todo lo que existe detrás de una pluma, de un dibujo, ¿vale? No, pero te agradezco porque además tuve la oportunidad de oírte en otros programas y realmente aprecio, admiro y tu claridad, la luz con la que tú tratas de los temas. Pero eso es lo bonito de la luz, así es. ¿no? Que es la intermitencia, que es la que finalmente alumbra. Así es. La otra puede enseguecer. Ahora te voy a transformar tu planteamiento. El arte y la expresión a veces se convoca desde la luz, pero muchas veces se convoca desde la oscuridad. Que no hay que tenerle miedo, ¿no? Quizás ese grado del inconsciente, que es una expresión creativa, que a veces se sataniza, porque dices que lo oscuro es lo malo, pero resulta que ahí hay expresiones de la creatividad maravillosa. ¿De dónde se expresa esa habilidad y ese genio que tienes tú para trazar esa caricatura? Bueno, no de un lado muy oscuro, ciertamente, a pesar de que el arte, como bien anotas tú, muchas veces proviene de esa oscuridad no asociada a lo malo, sino algo que no conocemos ni lo podemos ver claramente, así decimos. Por eso se ha hablado mucho que el arte es el exorcizamiento de lo que tenemos adentro, ¿no es cierto? En el caso de la caricatura que yo hago, al menos en la noticiosa, llamamos así, es muy simple. A pesar de que hay instancias administrativas que pueden ver intenciones ocultas, perversas, ¿no? Ni uno mismo sabe a veces la intencionalidad que tiene, ni el espíritu. O bueno, el ánimo del que surge una caricatura, una humorización, un chiste, una expresión humorística. Muchas veces es simplemente, o de lo que llamaban los latinos, del animus jocandi, el ánimo de jugar, de molestar. Pero ese ánimo es la expresión del ánima, del alma pura, ¿no? Claro. Y entonces, finalmente, lo que sucede, yo he tratado este tema con mi psicoanalista y él tampoco entiende, pero... Ya vamos a hablar de eso. Pero finalmente es volver un tema que está en conocimiento de mucha gente y brindarle una visión distinta, a través del humor,
que no siempre puede ser una risa, ¿no? Así es. ¿Cómo tropezaste con este arte? ¿Qué te llevó? ¿Dónde supiste, o sea, esa habilidad casi podríamos decir que es congénita, genética? ¿Cuándo supiste que esa expresión tenía el peso el cual tiene? Tal vez lo que se llama la vena, ¿no? Bueno, he contado muchas veces esto, pero mi padre, que murió cuando él tenía 40 años, yo tenía 12, me dejó una biblioteca muy grande de libros de humor. De humor gráfico, humor escrito, de los franceses, de lo que se llama el destape español, ¿no? Y él mismo escribía artículos de humor político aquí, más o menos en la línea de lo que vemos que hace el Pájaro Febres, claro. O el humor político que es en Venezuela. Llegaste a conocer a Zapata, por lo menos. Lo conocí aquí en Quito. Ajá. Y por supuesto sus dibujos. Lo conocí aquí en un congreso que organizó Ciespal. Ah, imagínate. No, y Venezuela. Entonces todos esos íconos, Zapata, los franceses, los argentinos, te presentan un panorama en donde dicen cosas y uno dice, ah, caray, a mí no solo que me hacen reír, sino que me gustaría. Y es como una identificación inmediata, ¿no? Y ahí empezó a fluir ese sentir de soltar ese trazo. Bueno, de hecho yo dibujaba muy mal y ahora dibujo mal nomás. Pero más me interesaba transmitir el mensaje escrito. Ajá. Sin embargo, hoy me doy cuenta de la fuerza que tiene el lenguaje gráfico. Absolutamente, porque ese es el logo, o sea, ese es el simbolismo humano, o sea, la entrada del símbolo es lo primero que nuestra psique en algún momento capta y refleja. Por eso cuando la gente tropieza con una caricatura tuya, se detiene inmediatamente a ver qué fue lo que hiciste, qué pasó ahí, ¿Qué piedra ¿no? fue esta? Claro, claro. Claro, y bueno, no siempre se lo logra, hay que decirlo, Juan Diego, porque eso es la vida, ¿no? Hoy haces un buen programa, mañana haces uno malo, pasado haces uno peor. Así es, esta es la dinámica, esta es la dinámica. Pero lo bonito es mantenerse vivo, ¿no? Y como yo hacía la comparación hace poco, porque yo no siempre me siento a gusto con mis dibujos, y te lo digo con mucha franqueza, hasta que descubrí que pasa con los futbolistas. Entonces yo trato de sentirme como un goleador. Claro. A veces metes gol, otras veces no metes gol. Claro, y a veces Messi pela un penalti. Sí, claro, así y sigue siendo el jugador. Claro, y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Eso es lo bonito, mantenerte en ese viaje, en ese vuelo, saber que tú eres eso, ¿no? Y Picasso decía, el hombre es lo que hace. Y mientras uno haga a diario algo, eso es importante porque la identificación de nosotros siempre es a través del ejercicio vocacional de lo que somos. O sea, yo creo que a ti tu apellido termina siendo, o sea, el caricaturista. En algún momento. Claro, o sea, siempre nos identifican con la acción, pero ahí está lo importante y es la gran traición del ser humano que muchas veces hace lo que no quiere ser. Entonces, si nos identifican con lo que no queremos hacer, entonces mírate el disgusto, pero yo siento que tu vocación y tu formación y tu alma está en ese trazo que haces diario, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que a uno le define. Pero al mismo tiempo creo que la caricatura, o el humor, digamos, en términos generales, es lo más contrario al dogma, a las verdades definitivas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque alguien que finalmente termina, como tú bien dices, Juan Diego, definido por un oficio, al final su oficio consiste en no creer en verdades definitivas, porque siempre está dudando, siempre está viendo dónde está el descosido. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la tragedia y al mismo tiempo el sino del humor, ¿no? Así es. Y el humor, que es la pregunta que te quiero dejar en estos tiempos, ¿cómo sientes el humor? ¿Cómo sientes tú que trazas también dentro del ámbito que tiene que ver con el campo político, social de un país? En el caso de Venezuela, por ejemplo, Zapata, Raima, que fueron de los grandes caricaturistas, que además con la expresión continua de la disciplina diaria. Claro. Todo el mundo decía, ¿con qué viene Zapata el día siguiente? ¿No? ¿Cómo te sientes en estos momentos donde aparentemente esa caricatura no produce tanta risa en algunos sectores? Te dejo esa pregunta para la próxima parte. Javier Bonil, de los maestros, de los trazos, de la comunicación, de la expresión y la valentía también de saber que cuando el ser humano quiere ser libre tiene el deber y el compromiso de expresarse. Hoy aquí, frente a la vida.
Regresamos frente a la vida. Un gusto tener hoy al famoso Bonil. Te dejé esa inquietud. Sí. El humor en tiempos de crisis, en tiempos complejos, a veces es difícil, ¿no? Hay situaciones políticas donde no se admite que se burlen, que la risa sea una alternativa. Y eso nos da también un diagnóstico, una psique colectiva social, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en nuestros países en nuestros tiempos? Pero es inevitable, ¿no? O sea, podrán hacer todos los intentos, pero es como el agua bajo la puerta. Y Laureano Márquez Gran amigo. Sí, Gran amigo, claro. Traía a colación una anécdota, no recuerdo las fechas precisas, de un dictador, de tantos que ha habido en nuestros países, pero en Venezuela, que se enteró que un dramaturgo había hecho una obra en la que se burlaba de este dictador, y él lo llamó para que haga una presentación privada, ¿no? Y entonces finalmente no se reía efectivamente durante la obra más que unas 2 ocasiones, y al final le dijo: oiga, fulano de tal, su obra no me ha hecho reír, pero eso no importa. Más grave que un presidente no se ría de su obra es que un presidente se ría de su pueblo, ¿no? De su pueblo. Entonces, esa dinámica entre poder, vanidad, política y pueblo, público, siempre ha estado presente. En el caso de Ecuador, a mí me ha tocado vivir 4 encontronazos de mal genio. Sí, uno con multa, además, ¿no? Claro, uno tarjeta roja, ¿no? Claro. Que es absurdo, ¿no? Pero yo más bien, Juan Diego, veo que el humor ha proliferado en las redes sociales. Y de alguna manera fue como un destape, porque yo creo que el gobierno cometió un grave error, no conmigo, sino haber pretendido censurar lo que la caricatura simboliza, ese espacio de transgresión que es el humor. Y eso, repito, no por mí, sino el hecho mismo, luego destapó, si uno hace un recuento de lo que ves en las redes sociales, había por supuesto cosas, pero se produjo un destape. Y la gente como que perdió el miedo, perdió el respeto, entre comillas, y empezó a burlarse. Pero es que, Juan Diego, la burla es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque es muchas veces lo único que nos queda. Claro, claro. Uno lee que la corrupción en tal parte, al día siguiente que sobreprecio en tal, y una serie de cosas que indignan a la gente. Y dime tú, ¿qué tiene el ciudadano? Muchas veces no puede salir a la calle a protestar o a que se acabe esa corrupción, sino que muchas veces no queda más que de desquitarse, entre comillas, a través de la burla. Claro, y además que el humor en tiempos donde la depresión colectiva a veces nos arropa, sigue siendo un bálsamo para darnos alternativas y posibilidades. Fíjate que cuando hay más crisis, bueno, en la crisis venezolana que yo no sé ni cómo diagnosticarla ni explicarla, ¿no? Porque yo a veces hablo de mi país con el dolor y hay gente que cree que yo exagero y yo creo que yo todavía me quedo corto. Es de manual eso. Pero fíjate que la gente busca esparcimiento, busca entre la agonía y la tristeza, risa. Y por eso los grandes humoristas todavía, a pesar de la censura, intentan, o sea, tuvimos a Luis Chatén, que por supuesto lo trajimos hace un mes aquí, y todavía siguen siendo íconos de coraje y de algún espacio donde se puedan decir cosas. Pero si los gobernantes supieran lo importante de una psique colectiva más sana a través del humor, creo que no le tuvieran tanto miedo, pienso yo, ¿no? O le tuvieran más miedo. Claro. Claro, hay algunos que han hecho el esfuerzo por canalizar y catalizar esa expresión, ¿no? Y fingen que toleran eso. Pero siempre es reñido porque el poder, para ser tal, bueno, es evidente, necesita ser vanidoso. Necesita decir que está en lo correcto y en la verdad. Y eso lastimosamente acarrea una serie de defectos, que es el tratar de imponerse. Es inevitable, y más aún si pasan más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tarde o temprano, ese intento por absorber el humor, ¿no?, por tolerarlo, se vuelve insostenible. Y en Venezuela los casos que tenemos de una producción maravillosa, Raima, que es amiga y con quien he estado en varios encuentros fuera del país, o Roberto Güell. ¿Fuera del país? Sí, claro, ella vive ahora en Miami, pero igual sigue publicando, ¿no? Es decir, es inevitable. Zapata decía que el humorista es como el santo. Naturalmente le sale el ¡ay, Dios mío! Claro, ¿no? claro. Entonces el humorista igual, automáticamente le va a salir
su dicho humorístico o su visión humorística, ¿no? ¿Y cómo impactas con la creatividad y la inspiración? O sea, porque el arte requiere que la musa en algún momento toque. Hay gente que por la misma disciplina logra entender que la disciplina estoy obligado a presentar en el caso de que mañana el periódico la necesita. Es complejo, pero ¿qué haces? A veces sientes que se te tranca la pluma y tú dices, ¿qué es lo que voy a sacar? Todos los días ¿Sí? se me atranca la pluma. No, claro, pero es que, bueno, ese es el eterno mito, ¿no? De vencer el papel en blanco, que nos pasa a todos, ¿no? Es el acto creativo. Pero ahí, como tú dices, ¿no? Es como un piloto automático el oficio diario, la disciplina del día y la indisciplina de la noche. Ajá. Es muy importante. A ver, vamos a la indisciplina de la noche antes del corte para quedarnos con eso. No, yo creo que el humorista es básicamente un indisciplinado, excepto en su trabajo. Tiene que ser, ¿no? Es ese incorregible, el que se sale de la fila, el que le pone bigote al retrato de la madre superiora y cosas así, ¿no? Entonces es un estar libre. En mi caso así ha sido. Obviamente hay un trabajo de información, de observación, de lectura, etcétera, ¿no? Todo esto trato de decirte inventándome una respuesta, porque no sé cómo es. Es inspiración, pero llega. A veces pero a veces no la sueltan de arriba, oye, ¿no? Picasso dijo una frase que fue maravillosa y es escrita en piedra. Que cuando llegue la inspiración me encuentre trabajando. Qué hermoso. Y por eso es que está con la disciplina. Exacto. Eso es. Bueno, conversamos con Monil hoy aquí. Todo un personaje de esa comunicación maravillosa a través del trazo, ese sentido de ver un dibujo y saber que eso impacta, esa sonrisa, que en el fondo tenemos la obligación de procurar cada día a pesar de las circunstancias. Hoy aquí frente a la vida. Regresamos hoy conversando con Javier Bonil. Este nombre. Tú sabes que... ¿Cómo fue la abreviatura de esa firma? Bueno, mira, mi papá debe estar revolcándose en la tumba, porque resulta que cuando yo escogí esto de Bonil, le quité la L y la A, Ajá. Pero esto te estoy hablando hace 30 años. Pasaron los años, apareció el Internet, se desarrolló el Google y yo escribí Bonil, a ver qué sale. Oye, y Bonil era un apellido. Imagínate. Yo me había cambiado de apellido sin saberlo. Claro. Y entonces, pero bueno, ya, ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, Bonil viene de bueno, dicen, no de bonachón. Sí, te lo crees, tú te lo crees. Sí. Tengo que insistirle eso, sobre todo a mi mujer. Y hay un divorcio entre Javier Bonilla y el Bonil. O sea, se cruzan, se matizan, o uno es el personaje que quizás cubre la intimidad del otro. ¿Cómo se maneja eso? No, felizmente, Juan Diego, yo me reconozco en todos los espacios como el mismo. Tengo la suerte yo digo que no tengo un trabajo. Es decir, yo no llegan a 5, salgo, me voy a la casa y soy otro. Okay. ¿No? Es decir, siempre continúo siendo el mismo. En ese sentido, digo, es una suerte de tener, no un trabajo, sino una actividad en la que yo me veo siempre igual. La única diferencia es que cuando dibujo tengo que demorarme más en expresar eso, ¿no? Así es. ¿Y alguna vez te han dicho bájale el volumen a tu trazo? O sea, ¿te han dicho en algún momento...? Bueno, me han mandado recados con la Supercom. Pero indudable. Y sobre un fenómeno interesante, Juan Diego, es ver cómo la gente percibe. Basta mirar las redes sociales y hay gente que aplaude cuando tú haces un dibujo, entre comillas, en contra de alguien, generalmente referido a algún funcionario de gobierno. A mí me llama muchísimo la atención cómo se desarrolla una belicosidad, una agresividad, a partir de un dibujo, de una humorización, que tiene como propósito no agredir. Pero es curioso cómo la gente reacciona muchas veces sin humor, sino insultando. Y me da ganas de decirle, te agradezco mucho por tu comentario en mi dibujo, pero trata de entender que yo hago este dibujo precisamente para evitar lo que estás haciendo. Claro. Es decir, insultar. El dibujo, la caricatura es
justamente para no insultar. Así es, y tiene un campo psicoterapéutico maravilloso también a nivel de la psique colectiva, es lo que te digo, porque si podemos regularizar la acidez del discurso a través de la caricatura, tendrían que haber mucho bonil para bajar la temperatura, ¿no? Es más civilizado, ¿no? Bueno, Claro. Freud, el caso más clásico de análisis de cómo se canaliza esa agresividad, ¿no? Pero en términos generales, diríamos que el humor es la forma más civilizada, digo yo, de expresar un desacuerdo. Porque implica hacer el esfuerzo anímico, el esfuerzo intelectual, por ejemplo, de decir algo con ironía, fingiendo que estás de acuerdo en algo cuando no lo estás. Claro. Eso no es hipocresía. Claro, eso es ironía, que es Eso otra es cosa. una ironía, ¿no es cierto? Pero eso demanda un esfuerzo intelectual. Claro, sabes que Laureano Márquez, ya que lo nombraste, para la gente que no lo conoce, un humorista, pero además un politólogo y sociólogo venezolano extraordinario, un tipo muy talentoso, con el famoso caso del pajarito con Maduro, él se preocupó, y Luis Chatén también, los grandes humoristas, porque digo que después de semejante discurso, de qué iban a decir ellos, o sea, ¿qué más gracioso que ellos? Dice, nos quitó el trabajo como 6 meses porque nos tapó la creatividad. ¿Qué poder decir más del pajarito? Decía. Me pasó esta semana. El fin de semana, cuando circuló una foto, un video de Freddy Ehlers, ¿no? Abrazado a un árbol, etcétera, ¿no? Sí. Y yo puse, uno quiere hacerle la caricatura, pero él ya nos la da haciendo. Claro, eso es lo que decía Laureano, nos quita el trabajo, ¿no? Claro, yo vi ese video, ¿no? Entonces es muy preocupante cuando esto se repite, este tipo de hurtos del trabajo del caricaturista, ¿no? Claro, del oficio. Hay que estar alertas, ¿no? Claro. Hay que estar alertas y darle la ¿Y vuelta. qué percibe la gente cuando, bueno, ese video rodó por las redes sociales? Es que muy bien tú lo has tratado el día de hoy. Lo que pasa es que las redes sociales son incontrolables, a pesar de que también quieran controlarlas. Lo que sucede en tiempo real, con un tweet, con una publicación en el Facebook, se hace viral de inmediato, ¿no? Claro. Pero ¿qué sientes tú que la gente cuando ve esos videos le rozan la conciencia? O sea, ¿qué pasa en el colectivo? ¿Nos creemos todavía eso? Me pasó, y creo que a muchos, que dudamos. Es que esto no puede ser, esto tiene que ser un montaje. Claro. Esto es un meme. Entonces yo hice algunas averiguaciones a ver si efectivamente había sucedido o era un montaje de audio o era un video anterior. Y no, era actual. Claro. Bueno, pues ya tuvimos que asumir y era actual, ¿no? Pero mira, de las redes sociales y volviendo a esto de la canalización de la agresividad con el humor, me he pasado que hace tiempos, ¿no? Decidí responder esas agresiones, esos comentarios agresivos, muy educadamente, muy cordialmente. Y la reacción de quienes me habían escrito era pararse en seco. Entonces yo les explicaba algunas cosas y Juan Diego al final terminaban agradeciéndome, primero por haber respondido y segundo por haber aclarado. Qué importante es el manejo de estas pulsiones, de la agresividad. Así es. Humberto Eco decía que el Internet, ya que tú mencionabas hace un momento, es ese espacio donde ahora se ha volcado todo a los idiotas a decir comentar cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el ser humano. Claro, y eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que aportar que dentro de ese mundo dar lo mejor de nosotros y publicar cosas que pueden impactar de una manera positiva, ¿no? Exacto. Por eso he dicho, ¿no? El humor más que un buen rato es un buen reto. En el sentido este que comentábamos hace un rato, ¿no? El desafío como la llave de Judo, el arte marcial, la fuerza de lo que te molesta, lo que te duele, virarlo. Tienes que virarlo, ¿no? Y reproyectarla. Exactamente. Ese es un poco. ¿Qué visión tienes? Vienen unos meses electorales, viene comida para ti. O sea, porque la creatividad va a ser indudablemente impulsada por lo que va a pasar en el país, ¿no? Y lo que está pasando en Latinoamérica, en el fondo, ¿no? ¿Qué visión tienes tú desde tu oficio? Sabes que a veces yo mismo me he descubierto haciendo un dibujo que ya había hecho hace 4 años y que a su vez ya había hecho hace 10 años. Y muchas cosas se repiten, especialmente en épocas de campaña electoral. Mi visión personal, Juan Diego, es que vamos a repetir el círculo, esta noria en la que estamos desde hace años. En toda la región, En además. toda la región. Sí.
bonanza, despilfarro, endeudamiento. ¡Pah! De repente un golpe de suerte. Es absolutamente sí. Y el gobierno que venga va a tener obligadamente que recurrir más todavía al endeudamiento internacional. Ahora, fíjate, cuando me dice esa repetición de tus dibujos, nos hace también una reflexión, ¿no? Repetimos historias porque no terminamos de aprender, ¿no crees tú? Yo no siento que en materia de democracia hemos avanzado muy poco. Fíjate que grandes grupos que desde el retorno a la democracia en los años 70, luego del boom petrolero de hace 40 años, venían empujando el respeto a derechos civiles, sociales, colectivos. Finalmente, en diferentes momentos, con alianzas, lograron ser gobierno y poder. Curiosamente y penosamente, en el ejercicio del poder, se trastrocaron en lo contrario y empezaron a atropellar muchos de los derechos que defendieron. Así es. Eso es lo que sucede. Terminó muchas veces siendo peor la quimioterapia que el cáncer. A veces. Claro, sí. Así es. Bueno, vamos a tener para tu programa, ¿vale? Ha sido un placer conversar contigo. Para mí, que Juan Diego, tu pluma siga girando, que siga expresándose y sobre todo llevando conciencia a través del humor, que yo creo que es uno de los artes más complejos y cuando uno logra impactar el corazón a través de una risa y a través de un dibujo. Y para terminar, tal vez con una frase de tu coterráneo Zapata, él decía, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Así es, así es. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Diego. Encantadísimo. Si te llevaste algo en su conciencia, si apuntamos eso, a darte risas y expresión y entender que la libertad, como decía el gran Cabral, nadie te la da, nadie te la quita, la libertad es inherente al hombre y se decide ser libre. Hasta un próximo, Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.